Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar un tema muy importante de endocrinología y de urgencias, que es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, como sabemos, es una complicación metabólica aguda de la diabetes. Las otras dos complicaciones agudas de la diabetes son el estado hiperosmótico, hiperglucémico y la hipoglucemia. Esas tres son las complicaciones agudas. Entonces vamos a ver esta que es la cetoacidosis diabética. Como ya saben, solo los puntos claves, lo que más nos interesa. Primero, como introducción, lo que ya habíamos comentado, la cetoacidosis diabética, que se abrevia CAD, es una complicación metabólica aguda de la diabetes mellitus que se va a caracterizar por tres cosas. Viene una tríada y pues la tríada viene como tal de su nombre. Por la C, que es el aumento de los cuerpos cetónicos, la A, que es porque tiene acidosis metabólica, y la D por la diabetes. Va a haber hiperglucemia en esta entidad. Entonces, es frecuentemente asociado a diabetes mellitus tipo 1, pero ojo, eso no significa que no le pueda dar a diabetes mellitus o a diabéticos que sean de tipo 2. Su riesgo de los diabéticos de tipo 1 es de 10.1% por paciente por año de padecer esta enfermedad. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las causas precipitantes? Normalmente las causas que van a ocasionar que una persona diabética tenga una cetoacidosis van a ser un estrés masivo o un estrés importante. Y aquí podemos resumirlo en las 6 I's. La primera I y la más importante es la infección. Recordemos, infección es la causa precipitante más importante de todas. De ahí también está la inflamación, la isquemia, el infarto, ya sea infarto cardíaco o infarto cerebral, la intoxicación por alcohol, por ejemplo, o la ignorancia, que más que nada es la suspensión, ¿no?, del tratamiento, podríamos ponerlo así, o la transgresión del tratamiento, también transgresión alimentaria, ¿no?, el no seguir las dietas, ¿no?, comer muchos carbohidratos, etcétera, etcétera. Y la mortalidad de esta enfermedad es solamente del 0.65 al 3.3%, pero esto es en personas jóvenes. En personas que son mayores de 75 años, la mortalidad puede ser de 16%. Normalmente la mortalidad es por complicaciones del desequilibrio hidroelectrolítico, como veremos más adelante, o por el edema cerebral en niños, y eso también lo veremos más adelante, pero el edema cerebral es la principal causa de mortalidad en cetoacidosis en niños. Entonces, como sabemos normalmente, pues nuestro páncreas se encarga de regular el azúcar en nuestra sangre, ¿no? Se encarga de regular la glucosa. Cuando la glucosa se encuentra alta en sangre, las células beta pancreáticas producen insulina. La insulina, como sabemos, es la hormona del ahorro. Entonces, va a permitir o va a estimular la formación de glucógeno a nivel del hígado, así como en otros tejidos, pero también a nivel del músculo, la proteosíntesis, y a nivel de los tejidos grasos va a estimular que se forme más tejido graso, ¿okay? Y va a inhibir la lipólisis y la beta oxidación. Eso es lo que hace la insulina, es la hormona del ahorro. Ahorra glucosa, ahorra proteínas y ahorra lípidos. Y esto que va a ocasionar, como vemos aquí, que la glucosa se transforme en glucógeno y que este glucógeno pues sea para nuestras reservas. Por lo tanto, va a bajar la glucosa en sangre. Y cuando la glucosa está baja en sangre, nosotros sabemos que otra vez va a estimular al páncreas, que pues el páncreas tiene una parte endocrina y una parte exócrina, y la parte endocrina, que son estos islotes de Langerhans, aparte de las células beta, tiene otras células, también muy importantes, pero tiene las células alfa. Esas células alfa secretan glucagón, y este glucagón hace todo lo contrario, es la hormona como del gasto. Va a hacer que el glucógeno se transforme en glucosa, también estimula la proteólisis y también estimula la lipólisis y la beta oxidación. Entonces son contrarios. Asimismo, también el glucagón o glucagón va a estimular la secreción de catecolaminas. Entonces, esos son efectos importantes. Normalmente, eso es lo normal, eso es lo fisiológico. ¿Qué es lo que va a pasar en la cetoacidosis diabética? En la cetoacidosis diabética va a haber una baja completa de insulina y una alta de la hormona de glucagón. Por lo tanto, todo el ahorro que se hacía por parte de la insulina en las proteínas, en la glucosa y en los lípidos ya no va a existir, y el glucagón, como va a estar predominando, va a haber un aumento de todo el gasto, del gasto de glucógeno transformándose a glucosa, aumentando los niveles de hiperglucemia
también aumentando la proteólisis y también aumentando la lipólisis y la beta-oxidación. Ese aumento de lipólisis y beta-oxidación nos va a llevar a la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, aquí lo tenemos. Cuando hay insulina insuficiente o ausente, pues va a actuar estos tres niveles, ¿no? A nivel del glucagón, a nivel de las células grasas, de los adipocitos y a nivel también de las células musculares. Se van a liberar más proteínas, las células grasas se van a transformar en glicerol y ácido graso porque estimula la lipólisis. Y el glucagón incrementado también va a hacer que se libere más glucosa. Veamos cómo todo se convierte en glucosa, ¿no? Y nuestras cadenas de glucógeno de ahorro que teníamos en el hígado también se convierten en glucosa. E incluso aminoácidos como la alanina se van a convertir en glucosa y el glicerol, que como sabemos, pues esto forma parte de la gluconeogénesis, ¿no? Y ya otros ácidos también pueden convertirse en glucosa por medio del ciclo de Cori. Entonces, estos ácidos grasos se convierten en cetonas, pero ¿cómo? Primero estos ácidos grasos van por un camino que es la beta-oxidación para formar acetil-CoA. Y esta acetil-CoA tiene dos caminos, o puede ir al ciclo de Krebs para formar más energía, etcétera, o puede irse a la cetogénesis. Pero ¿qué pasa? Como son tantos los ácidos grasos que se liberan, es mucha la acetilcoenzima A que se libera, este ciclo de Krebs se va a llenar, ya no puede abastecer más acetilcoenzima A, por lo tanto toda la acetilcoenzima A se va a ir hacia la cetogénesis, hacia la formación de cuerpos cetónicos, y el primer cuerpo cetónico que se va a formar es el ácido acetoacético o acetoacetato. Entonces, este ácido acetoacético rápidamente se puede convertir en ácido hidroxibutírico o acetona. Entonces, los tres cuerpos cetónicos que hay o que se forman, y esa es pregunta de examen, es el acetoacetato o ácido acetoacético, el beta o D-beta hidroxibutirato o ácido hidroxibutírico y la acetona. Son los tres cuerpos cetónicos. Y si vemos, dos de estos tres cuerpos son ácidos. Es por eso que estos dos cuerpos aumentados, el ácido acetoacético y el ácido hidroxibutírico, van a ocasionar la acidosis metabólica. Y aquí tenemos nuestra triada del aumento de los cuerpos cetónicos que incrementan la acidosis metabólica y la hiperglucemia, que como ya dijimos, forma parte por la estimulación del glucagón, porque los aminoácidos y otros sustratos, junto con el glucógeno, se convierten en glucosa. Por lo tanto, hay glucogénesis, hay gluconeogénesis y la cetogénesis, ¿ok? Al final todo se resume en que hay cetonas y glucosa incrementadas en la corriente sanguínea y que nos ocasionan todo esto. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero lo podemos hacer de dos formas, por las manifestaciones clínicas y por manifestaciones de laboratorio. Por las manifestaciones clínicas, normalmente es algo agudo, en menos de 24 horas ocurre. Y de lo más común, pues es que tengan sintomatología cardinal de la diabetes, como sabemos es poliuria, pérdida de peso, polidipsia, ¿vale? Y falta de energía también, nuestras PES, que nosotros ya conocemos. ¿Qué más? Se caracteriza por náuseas, vómito y dolor abdominal hacen el 46% de los pacientes. Esto quiere decir que es una causa de dolor agudo de abdomen extra abdominal, según la clasificación. Entonces, es una causa importante de dolor abdominal. Un diabético con náuseas, vómitos y dolor abdominal deberíamos de sospechar en una cetoacidosis diabética. ¿Qué más tienen? Deshidratación e hipotensión por unos mecanismos que ya vamos a explicar. E incluso pueden tener este signo, ¿no? Que es el signo del lienzo húmedo. Cuando al momento de hacer un pliegue en la mano o en alguna otra parte del cuerpo, este pliegue se queda ahí. Esto es por falta de agua en nuestro cuerpo. También puede haber alteración del nivel de conciencia y el fetor cetósico. El fetor cetósico es el olor que van a despedir estos pacientes, principalmente el olor a manzana. Y esto se asocia sobre todo a la acetona, porque la acetona se va a eliminar una parte por vía urinaria, pero la mayor parte se elimina por vía respiratoria. Entonces, el fetor cetósico o el olor a manzana o el olor a vinagre se va a dar secundario a esta liberación de la acetona por la vía pulmonar. ¿Qué más van a tener estos pacientes? Van a tener una respiración llamada respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda.
característica de la acidosis, porque si nosotros recordamos, la acidosis metabólica se contrarresta siempre con una alcalosis respiratoria. ¿Y cómo es la alcalosis respiratoria? Recordamos que así como hay los hidrogeniones, son los ácidos en la sangre, el dióxido de carbono es el ácido volátil, pero a nivel de los pulmones. Entonces, como tenemos acidosis metabólica y queremos disminuir esta acidosis, vamos a sacar más dióxido de carbono. ¿Y cómo sacamos más dióxido de carbono? Respirando más rápido y respirando más profundo. Es por eso que se va a dar esta respiración de Kussmaul. Vamos a tener, como mencionábamos, esta es la parte clínica. También tenemos los datos de laboratorio. Y los datos de laboratorio, como decíamos, son tres, ¿no? Es una tríada de glucosa, de acidosis y de cuerpos cetónicos. La glucosa a nivel laboratorial va a estar mayor a 250 miligramos sobre decilitro. Pero ojo, un 10% de los pacientes con cetoacidosis diabética, 1 de cada 10 va a ser euglucémico. Es decir, que aunque tenga su glucosa normal, va a estar puede tener cetoacidosis diabética. Y esos pacientes generalmente son aquellos que apenas utilizaron insulina o no estuvieron comiendo en algún tiempo, etcétera. También van a tener acidosis metabólica, es decir, un pH menor de 7.3 o un bicarbonato menor de 18. Y esta acidosis metabólica tiene una característica, que es con un anión GAP elevado. Nosotros sabemos que el anión GAP se calcula con los cationes y a los cationes le restamos los aniones. Es decir, el anión GAP es igual a sodio más potasio menos bicarbonato más cloro. Entonces, a los cationes le restamos a los aniones. Y lo normal es que sea alrededor de 8 a 12 o de 7 a 12. Y un anión GAP elevado es aquel cuando el anión GAP es mayor a 12. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué? Porque normalmente debe de haber una electroequivalencia, es decir, la misma cantidad de cargas positivas en la sangre debe haber así como de cargas negativas. Pero como hay exceso de cuerpos cetónicos, estos cuerpos cetónicos van a disparar a una de estas dos y por lo tanto hay una diferencia. Es decir, que los cuerpos cetónicos no los estamos contabilizando y por eso hay un anión GAP elevado ocasionado por los cuerpos cetónicos. Y pues las cetonas en sangre. Se considera que hay cetonas en sangre y sobre todo la que más se recomienda que se mida en sangre es el beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato también es la cetona más abundante en casos graves, ¿no? Esas son preguntas de guardia o preguntas de examen. Entonces, cetonas en sangre mayor a 3 milimoles por litro o en orina mayor o igual a 2 cruces en orina. Pero en orina no hay que fiarnos mucho. Si no tenemos cómo sacar cetonas en sangre, pues es lo común, pues generalmente con las cetonas urinarias lo podemos comprobar. Lo malo es que las cetonas en orina, las que principalmente se miden son las del ácido acetoacético. Entonces, es decir, del acetoacetato. Y como vemos, pues lo más común o lo más fiable es medir beta-hidroxibutirato. Entonces, pues ahí hay un sesgo del cual lo ideal sería medir, por eso, las cetonas en sangre. Y bueno, aquí tenemos a la derecha la clasificación de la gravedad de la cetoacidosis en el adulto. Vemos que se va a clasificar en 3 grados, leve, moderado y grave. Y se nos menciona, esto es importante para el tratamiento. Todas las cetoacidosis graves deberían ser manejadas en UCI. Bueno, de hecho todas las cetoacidosis, pero la grave más, porque la leve y la moderada se recomienda según nuestra guía de práctica clínica que puede ser manejada a nivel hospitalario, ya sea en medicina interna o en urgencias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la diferencia entre leve, moderada y grave? Por el pH. El pH en la leve es de 7.25 a 7.3, en la moderada es de 7 a 7.24 y en la grave va a ser menos de 7, ¿no? Así tremendo. Bicarbonato sérico, cuando es más de 15, así más fácil, cuando es más de 15 es leve, cuando es de 10 a 15 es moderado y cuando es menos de 10 es severo. En las 3 hay cetonas urinarias positivas de 2 cruces o más, cetonas séricas también de 3 a 4 milimoles. Vemos cómo aquí en la moderada hay más, ¿no? 4 a 8 milimoles y en la grave hay más de 8 milimoles. La osmolaridad pues puede ser variable. También es recomendable calcular la osmolaridad en estos pacientes. ¿Por qué? Porque la osmolaridad se va a encontrar aumentada. Va a estar aumentada secundaria a la glucosa y si recordamos, para calcular la osmolaridad efectiva debemos de hacer 2 veces la cantidad de sodio más glucosa sobre 18. Y como la glucosa va a estar aumentada, pues generalmente la osmolaridad puede estar un poquito arriba, pero pues aquí nos muestra que es variable.
La brecha aniónica, lo que ya mencionábamos, el anion gap va a ser mayor de 10 en la leve y más de 12, que es como tal un anion gap elevado, en la moderada y en la grave. Y el estado mental, nuestro paciente puede estar alerta, puede estar somnoliento, puede estar incluso estuporoso o en coma. Entonces, esas son las diferencias fundamentales entre la leve, moderada y la grave. Esto es en el adulto, mientras que en el paciente pediátrico nosotros vamos a clasificarla según el pH y según el bicarbonato, nada más. Leve es cuando sea menos de 7.3 y el bicarbonato menos de 15. Moderado cuando sea menos de 7.2 y menos de 10 el bicarbonato. Y grave cuando sea menos de 7.1 y menos de 5 el bicarbonato. Pues entonces está un poquito más fácil, ¿no? Porque le vamos restando 0.1 al pH y el bicarbonato va de 5 en 5. Igual que aquí en el adulto. El bicarbonato pues va a ir de 5 en 5, ¿no? En teoría. Si es más de 15 es leve, dice a 15 moderado y grave es menos de 10 en el adulto. ¿Qué otras cosas? Esto es lo principal y con lo que vamos a hacer nuestro diagnóstico. Nuestro diagnóstico va a ser con las manifestaciones clínicas, paciente diabético con sus síntomas cardinales, más náusea, vómito y dolor abdominal. Sospechamos en cetoacidosis diabética y los datos de laboratorio nos van a apoyar. La glucosa más de 250, que tenga acidosis metabólica nuestro paciente y las cetonas en sangre o en orina, más de 2 cruces. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? La presencia de leucocitosis, pero esto va a ser secundaria a la liberación de glucagón que activa las catecolaminas y que eleva los leucocitos, a menos porque pueden tener pacientes con leucocitosis de 15,000, de 16,000, pero hay veces que si esta leucocitosis es más de 25,000 o si hay en bandas en mayor de 10%, entonces hay que descartar una infección. Recordemos que las bandas son todos estos leucocitos inmaduros, ¿no? La hipertrigliceridemia también puede haber porque como hay aumento de la lipólisis, pues va a haber un aumento de los ácidos grasos, ¿no? A nivel de la sangre. Entonces nos lleva a la hipertrigliceridemia. Hay pseudohiponatremia. ¿Qué es eso? Es una hiponatremia falsa. Los valores normales, como sabemos, son de 135 a 145 de sodio y vamos a encontrar los laboratorios con menos de 135, pero es falso y esto se da por dos situaciones. Uno, y la más importante, es por la glucosa elevada. Recordamos que la glucosa hace un efecto osmótico hacia adentro de los vasos sanguíneos y esto al mismo tiempo, este efecto osmótico atrae agua dentro de los vasos, diluyendo la cantidad de sodio que se encuentra en ellos. Por lo tanto, hay una hiponatremia dilucional, ¿vale? Por este efecto osmótico de la glucosa. Y se dice que cuando la glucosa es 100 veces más de sus valores normales, hasta 400 miligramos sobre decilitro, el sodio va a disminuir en 1.6 miliequivalentes, mientras que si la glucosa es 100 veces más arriba de 400 miligramos sobre decilitro, el sodio, perdón, va a disminuir 2.4 miliequivalentes. Entonces, eso es importante. ¿Cuánto disminuye el sodio por cada elevación de 100 miligramos de glucosa arriba de sus niveles normales? 1.6 y arriba de 400 va a disminuir 2.4. Eso es importante para corregir y hacer nuestro cálculo de sodio corregido. Y la otra causa es por la hipertrigliceridemia, porque interviene en esta parte para ver los valores normales al momento de cuantificarlos y pues ahí interfiere también. También puede tener hipomagnesemia e hipocalemia en nuestros pacientes, porque recordemos que normalmente pues se encuentra con hipercalemia, ¿no? Ahí sí los podemos observar, pero al empezar el tratamiento, inmediatamente empiezan con hipocalemia. Y si recordamos, esto es ya que la insulina va a meter la glucosa dentro de las células, pero no la mete sola, sobre todo con los GLUT4, ¿no? Que son los transportadores dependientes de glucosa, sino que la mete junto con potasio. Es por eso que el potasio en sangre pues baja cuando se administra insulina. ¿Okay? Entonces, eso es algo importante, la hipocalemia. Y más que nada porque es también desencadenante de muchas arritmias. Otras cosas que podemos encontrar es insuficiencia renal aguda, prerrenal, porque pues va a haber como tal una deshidratación de nuestro paciente, aumento de la amilasa, de las lipasas, de las enzimas pancreáticas, por lo tanto hay que descartar pancreatitis, aumento de las transaminasas y aumento de la CPK, ¿okay? Como si fuera una ratomiólisis. Y bien, debemos de hacer el diagnóstico diferencial y normalmente el diagnóstico diferencial son con las otras causas de acidosis metabólica con el anion gap elevado. Es decir, causas de acidosis metabólica que tengan el anion gap mayor a 12. Y aquí tenemos, ¿no? El cálculo del anion gap, lo hacemos sodio más potasio menos el cloro más el bicarbonato. Así lo calculamos. Lo normal es menos de 12. Entonces aquí nos divide causas de anion gap normal
de acidosis y causas de anión GAP elevado. Y en estas nos vamos a enfocar, porque hay una mnemotecnia que se llama CAT, Mutpiles, ¿no? Mutpiles. La C es de monóxido de carbono. La A es de aminoglucósidos. La T es de tiofilina. La M es de metanol. También el etanol lo puede ocasionar. La U es de uremia. La D de diabetes, como estamos viendo, ¿no? Diabetes o alcohólica, cetoacidosis alcohólica o cetoacidosis por inanición. Entonces, con estas dos tenemos que hacer también un diagnóstico diferencial importante con la cetoacidosis alcohólica y por la cetoacidosis por inanición, porque recordemos que los cuerpos cetónicos no son malos. Los cuerpos cetónicos se construyen o se fabrican para alimentar o como una reserva energética cuando no hemos comido y cuando las otras reservas energéticas se han agotado completamente, ¿no? Podríamos decir aquí que el glucagón se está agotando, por lo tanto ya no puede producir más glucosa, porque la glucosa no puede entrar a la célula. La glucosa está elevada en sangre, pero no puede entrar a la célula porque falta insulina, como ya lo comentamos. La insulina sirve para que la glucosa entre a las células. Entonces, en esos casos, pues no debería ser malo, ¿no? Los cuerpos cetónicos en una inanición. Pero pues aquí cuando se crean los cuerpos cetónicos en exceso, ahí ya afecta al paciente. La diferencia es que en la alcohólica y en la inanición no va a haber hiperglucemia importante arriba de 250 y la acidosis tampoco va a ser tan marcada. Otras causas son el paracetamol, el paraldehído, el piroglutamato. Otros son los errores innatos del metabolismo, la isoniazida, el lactato también, pero el lactato produce a diferencia de acidosis láctica, el etanol, el etilenglicol y los salicilatos, la aspirina. Entonces, estas son otras causas de un anión GAP elevado que hay que descartar. Finalmente, ¿cómo vamos a realizar el tratamiento de este paciente? Ya se diagnosticó, ya lo vimos, ya sacamos sus laboratoriales y la triada. ¿Y ahora qué hacemos? Su tratamiento se va a hacer principalmente con 3 pilares, con el pilar de la insulina, con el pilar de la fluidoterapia y con el pilar del potasio. La insulina es la medida principal de todas. La fluidoterapia, porque nuestro paciente va a estar perdiendo demasiada agua por este aumento de la glucosa. Tienen déficit de 3 hasta 6 litros. Por eso es muy importante la fluidoterapia. Y el potasio, que como decíamos, inicialmente está elevado en sangre porque el potasio entra a la célula cuando hay insulina, ¿okay? Junto con la glucosa. Pero en realidad existe un déficit corporal, que es lo que vamos a ver. Entonces, los objetivos metabólicos en el manejo de la cetoacidosis es reducir los cuerpos cetónicos, aumentar el bicarbonato, es decir, disminuir regular el pH, aumentar el pH porque estamos en acidosis, la reducción de la glucosa porque estamos en una hiperglucemia y al mismo tiempo, mientras realizamos estas 3 cosas, que son nuestra triada diagnóstica y también así, digamos que es la triada del tratamiento, ¿no? Básicamente, mantener el potasio sérico a niveles normales, entre 4.3 a 5, ¿no? Entre 3.5 a 5, ¿vale? Entonces, esos serían nuestros objetivos metabólicos. Si vamos con la insulina, debemos de ocupar insulina regular o rápida, intravenosa, 6 a 10 unidades internacionales por hora o 0.1 en infusión. Normalmente se prefiere. Se puede dar en bolo o en infusión, pero la guía nos recomienda que sea sobre todo en infusión, ya que tiene menos efectos adversos. Y esto va a ser hasta la corrección de la acidosis. Ojo, hay que decir que la insulina primero va a reducir la glucosa en sangre, es decir, es más rápida metiendo glucosa a las células y es más lenta disminuyendo los cuerpos cetónicos, es decir, inhibiendo la beta oxidación. Normalmente la insulina tarda en meter o en disminuir la glucosa, así toda la glucosa a niveles normales, puede tardar de 4 a 6 horas, mientras que para disminuir los cuerpos cetónicos se tarda el doble, de 10 a 12 horas. Y eso es muy importante para nuestro tratamiento. Es decir, que primero vamos a alcanzar la reducción de la glucosa capilar y hasta después vamos a alcanzar la reducción de los cuerpos cetónicos. Eso es algo bien importante. Ahorita vamos a explicar por qué. Y cuando ya tengamos criterios de resolución, esta insulina intravenosa se puede pasar a insulina subcutánea, que pues se continúa con infusión. Y normalmente, cuando pasar a insulina subcutánea, pero antes de la insulina subcutánea, la debemos iniciar 1 a 2 horas antes. Y es decir, que nuestra insulina por infusión va a continuar y 1 o 2 horas antes de cortar la insulina con infusión,
debemos empezar la insulina subcutánea. Eso es manejado como un punto de buena práctica. ¿Y cuáles son los criterios de resolución? Estos criterios de resolución es la glucosa menos de 250 que alcance, como decíamos, reducción de la glucosa capilar, más dos de los siguientes, ya sea que el bicarbonato aumente más de 15, ya sea que el pH aumente más de 7.3 o que el anion gap disminuya de menor a 12. Si vemos, estas tres significan una sola cosa. Esas tres significan reducción de cuerpos cetónicos, porque los cuerpos cetónicos provocan el anion gap elevado y los cuerpos cetónicos provocan la acidosis. Entonces, digamos que el criterio de resolución más importante no es la disminución de la glucosa, eso se logra rápido. El criterio de resolución más importante es la disminución de los cuerpos cetónicos. Y eso se refleja aquí, aumentando el bicarbonato, aumentando el pH y disminuyendo el anion gap. Estos serían nuestros criterios de resolución que luego siempre nos llegan a preguntar. El otro pilar es la fluidoterapia. La fluidoterapia generalmente se inicia con una infusión de solución isotónica, ya sea Harman o salina al 0.9%, y pues se ha visto ciertas ventajas y desventajas con cada una de estas soluciones, por lo que lo ideal es individualizar a cada uno de nuestros pacientes. Entonces, y eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué más? ¿Qué es lo importante aquí? Que cuando la glucosa esté disminuyendo por efecto de la insulina, que recordemos que la insulina disminuye más rápido la glucosa que los cuerpos cetónicos, debemos agregar una dextrosa al 5%, añadirle glucosa al paciente. ¿Y esto por qué? Para que nuestro paciente no haga ninguna hipoglucemia, porque así cuando vaya disminuyendo poco a poco la glucosa a 200 o un poquito menos, le añadimos la dextrosa para mantenerlo, y hay que mantenerlo en el rango de 150 a 200 miligramos sobre decilitro, mientras la insulina sigue trabajando para inhibir la lipólisis y para inhibir la beta oxidación y para evitar, y para bajar los cuerpos cetónicos. Y a eso se le conoce como romper la cetosis. Entonces, el rompimiento de la cetosis se hace con la dextrosa al 5% para evitar que se haga una hipoglucemia y siguiendo dándole insulina, porque parece algo contradictorio, ¿no? Darle algo que baje la glucosa y darle algo que aumente la glucosa, pero la dextrosa se le da como tal para que no haga hipoglucemia y la insulina se le está dando para bajar los cuerpos cetónicos, porque como sabemos inhibe la lipólisis e inhibe la beta oxidación. Entonces, así es como se da. Otra cosa importante que también se me pasó aquí decir es que la insulina va a disminuir por hora, o se tiene que vigilar que disminuya por hora de 75 a 100 miligramos sobre decilitro de glucosa, y que si no es así, lo ideal sería doblar la cantidad de insulina que se le está colocando al paciente. Normalmente esto pues es por la resistencia que le confieren los cuerpos cetónicos a la insulina. Entonces, la fluidoterapia también es importante. Y finalmente, el potasio, que el potasio vamos a hacer ciertas cosas dependiendo del nivel en que se encuentra el potasio. Si el potasio es bajo, menos de 3.3, hay que suspender inmediatamente la insulina, porque decíamos que la insulina va a meter potasio a la célula y por lo tanto va a bajar más la cantidad de potasio. Y suspender la insulina y aquí dar potasio, ¿no? Y hay dos formas de darlo, cloruro de potasio o fosfato de potasio. Y se recomienda que se dé un tercio de fosfato de potasio y 2/3 de cloruro de potasio. ¿Y esto por qué? Porque el fosfato en estos pacientes también va a estar disminuido. Si el potasio está entre 3.3 y 5.3, damos potasio al mismo tiempo que damos insulina, y si el potasio está más de 5.5, se da insulina sola y se retrasa el reemplazo de potasio alrededor de 3 a 5 horas. Como decíamos aquí, manteniendo un potasio sérico entre 4.3 y manteniendo la glucosa después de disminuirla entre 150 y 200 miligramos sobre decilitro. Entonces, si vemos, esos tres se hacen al mismo tiempo, esos tres pilares del manejo. También hay otros pilares, como son el bicarbonato sódico, que es un poco controversial, ya que solo o la única indicación que viene en la guía de práctica clínica es la acidosis grave, que el paciente tenga un pH menos de 7, es decir, 6.9 o menos, o que el bicarbonato sea menos de 5. Solo en esos casos está justificado el bicarbonato sódico. En ningún otro caso lo está, ya que se ha visto que incluso aumenta la mortalidad y aumenta también el retraso de la recuperación. Algo importante que hace el bicarbonato sódico es que puede ocasionar un efecto que se llama acidosis paradójica. La acidosis paradójica
Es porque el bicarbonato, nosotros cuando estamos en acidosis, pues hacemos respiración de Kussmaul, como decíamos hace rato, para sacar la mayor cantidad de dióxido de carbono. Pero en la acidosis paradójica, el bicarbonato va a disminuir la cantidad de respiraciones porque pues estamos añadiéndole bicarbonato, entonces a nivel central se disminuye la cantidad de respiraciones que realizamos y por lo tanto vamos a acumular más dióxido de carbono a nivel sobre todo cerebral. Entonces a eso se le llama acidosis paradójica, a que el bicarbonato disminuya la cantidad de respiraciones que nosotros hacemos de manera normal para regular nuestro pH y que por lo tanto haya acumulación de dióxido de carbono a nivel cerebral. Otra cosa que se puede dar es la antibiótico-terapia, pero solo cuando hay una infección, que como decíamos es la principal causa desencadenante, o alguna causa idiopática. Y también heparina, que debe ser profiláctica en pacientes con cetoacidosis grave o edad avanzada. Entonces, ese sería el tratamiento. Y aquí vemos nuestro algoritmo, ¿no?, que viene en nuestra guía de práctica clínica. Primero, paciente con cetoacidosis diabética, es decir, glucosa elevada, anión GABA elevado, cetonas en orina, suero, ¿no?, orina más de 2 cruces, suero más de 3 milimoles, beta hidroxibutirato aumentado, pH disminuido, bicarbonato bajo. Hay que monitorearlo de 1 a 2 horas, cada 2 horas. Hay que monitorear el balance hídrico, su conciencia, electrolitos séricos, la brecha aniónica, glucosa, los asuados, la osmolaridad plasmática. El estado de conciencia toma un papel muy importante, sobre todo en los pediátricos, porque los pediátricos, como decíamos, hacen sobre todo edema cerebral. Es la principal complicación que hacen ellos. Entonces, el tratamiento, como ya mencionábamos, se trata o se basa en 3 cosas: reducción, reposición de volumen, fluidoterapia, reposición de potasio y la cetoacidosis, que se trata con insulina. Primero nos debemos fijar en el potasio. Bueno, aquí las 3 vienen al mismo nivel porque es momentáneo, las 3 son iguales. Pero si vemos el potasio, necesita reposición de potasio, va a depender del potasio sérico que tenga el paciente. Si su potasio es bajo, hay que primero interrumpir la cantidad de insulina y administrar potasio. Y si el potasio sérico es de 3.3 a 5.5, hay que administrar igual potasio en la solución. Las cantidades, pues aquí vienen, ¿no? Si es más de 5.5, no hay que administrar nada de potasio, como decíamos. Si es de 4 a 5.5, agregar a nuestra solución intravenosa 10 miliequivalentes de cloruro de potasio. Si es de 3.3 a menos de 4, agregar 20 miliequivalentes. Y si es menos de 3.3, como mencionamos, suspender insulina y agregar 20 a 60 miliequivalentes, porque la insulina mete potasio a la célula. Entonces, eso es una cosa. Siguiente, el manejo de la cetoacidosis. Si vamos a darle infusión de bicarbonato, recordemos que solo el bicarbonato se lo damos un frasco cada hora, solo si el pH es menos de 6.9, bueno, menos de 6.9, hasta mejorar el nivel a 7. Entonces ahí se va a interrumpir. Ojo que esto es algo controversial. De ahí la infusión de insulina, como decíamos, ministrar insulina previa corrección de la hipocalemia, si es que tiene, ministrar insulina a dosis de 0.1 unidades internacionales por kilo por hora y ajustar nuestra velocidad de infusión por hora según criterios de resolución, que ya los tenemos acá, si tiene hipocalemia y los niveles de glucosa. Vamos a estar jugando para que nuestra glucosa quede entre 150 y 200 miligramos sobre decilitro. Y la reposición de volumen, que es la fluidoterapia. Si tiene déficit de un volumen intravascular el paciente, si es un déficit grave o estado de choque, hay que darle salina, solución fisiológica o Harman, 1 a 2 litros en carga endovenosa en caso de que esté chocado el paciente, ¿no?, con signos vitales deteriorados, etc. Si es un déficit moderado o leve, hay que dar solución salina 0.9 de 250 a 500 mililitros por hora en carga las primeras 4 horas. Y de ahí debemos de checar el sodio sérico, hacer nuestra corrección, recordando, y aquí lo ponemos a la derecha, que el sodio sérico corregido lo sacamos por la glucosa. Cada 100 miligramos arriba de glucosa de lo normal va a disminuir el sodio 1.6 miliequivalentes, eso hasta que la glucosa llegue a 400. Si hay 100 miligramos arriba de 400, entonces el sodio va a empezar a disminuir a un ritmo de 2.4 miliequivalentes. Si el sodio corregido es normal o alto, la solución salina de preferencia es al 0.45%, una solución hipotónica.
Vigilar disminuir la osmolaridad plasmática, no mayor a 3 milimoles por kilo por hora, hasta glucosa plasmática, aquí está, ¿no? Otra vez de 150 a 200, que se quede en ese nivel, que no haga hipoglucemia el paciente. Si tiene un sodio corregido bajo, hay que continuar con la administración de solución salina al 0.9 o Harman y vigilar que el aumento de la osmolaridad plasmática no sea mayor a 3 milimoles por kilo por hora. Igual, manteniendo estas cifras de glucosa, 150 a 200 miligramos sobre decilitro. Finalmente, la solución glucosada al 5% o hasta el 10%, recordemos que ambas son soluciones, bueno, al 5% es una solución isoosmótica y al 10% es una solución hiperosmótica, pero que al momento de entrar en el cuerpo se convierte en isotónica y posteriormente hipotónica. Y esto se da ya que la glucosa se va a metabolizar por el cuerpo. Entonces, para mantener niveles, por lo tanto, esta no ejerce un efecto importante a nivel de la osmolaridad. Y esto es para mantener los niveles normales entre 150 a 200, porque la insulina, lo repetimos otra vez, tarda más en disminuir la cantidad de cuerpos cetónicos que en bajar la cantidad de glucosa. Por eso se pone la glucosa, para que se mantenga mientras la insulina hace su chamba. Y aquí tenemos el régimen de reemplazo en la cetoacidosis, que pues claro que no, es más ciencia, ¿no? que esto, muchísimo más, pero pues así de manera sencilla ya lo abordamos. Cloruro de sodio de 0.9% un litro, en la primera hora, a las 2 horas, ¿vale? Cada 2 horas, pues vemos que la fluidoterapia es muy importante en nuestros pacientes. Y finalmente, ¿cuál va a ser mi criterio de egreso de las áreas críticas? Cuando el bicarbonato es más de 15, cuando ya he controlado la diabetes con la insulina subcutánea, cuando el paciente tiene tolerancia a la vía oral y cuando el paciente ha sido valorado por el médico y con plan de egreso y se considera su egreso. Entonces, paciente con bicarbonato más de 15 que tenga ya insulina subcutánea y que tolere la vía oral, se puede ir básicamente, ¿no? Y ya para acabar, pues las complicaciones. Recordemos que la cetoacidosis diabética es la principal causa de muertes en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1. Las complicaciones principales van a ser 3: el desequilibrio hidroelectrolítico, que es lo que ya mencionábamos, sobre todo el del potasio, hipo o hipercalemia. Por eso, pues es uno de los pilares en el tratamiento. La hipoglucemia, cuando no hacemos bien este manejo entre la glucosa y entre las glucosadas y la insulina que se le infunde al paciente, y el edema cerebral, y este sobre todo en niños. Y aquí pues tenemos la tríada de Whipple, ¿no? Que es la famosa tríada de la hipoglucemia, que son síntomas de hipoglucemia, que la hipoglucemia esté baja y el alivio de los síntomas con el aumento o con la ingestión de glucosa. Esa es la famosa tríada de Whipple. Y aquí a la derecha una tomografía en la cual vemos un edema cerebral, y esto lo podemos detectar porque hay un borramiento total de las cisuras, ¿no? Entonces así podemos decir que es un edema cerebral. Otras complicaciones agudas de la cetoacidosis son varias, son dilatación gástrica aguda, trombosis vascular, síndrome de distrés respiratorio del adulto, mucormicosis. Recordemos que el azúcar elevado en la sangre es un factor proinflamatorio, entonces nos puede ocasionar todo tipo de inflamación a todos los niveles. Sobre todo lo de las trombosis vasculares es bastante importante. Y finalmente la mortalidad es del 0.65 al 3.3%, como decíamos. En niños es solo del 0.15 al 0.3%. Pero ojo que la mayoría de muertes en niños es por este edema cerebral a lo que están más propensos. Por eso en ellos evaluarlos con la escala de Glasgow modificada para niños, que cuenta con esta parte de verbal y no verbal, a diferencia de la de adultos, y porque el edema cerebral también deja secuelas hasta en el 25% de los pacientes que egresan de la cetoacidosis. Y en el estado mixto, que es 1/3 de los pacientes, es decir, que tienen tanto cetoacidosis como estado hiperosmótico y hiperglucémico, la mortalidad va a ser de un 12 a un 17%, porque el estado hiperosmótico e hiperglucémico es más grave. Finalmente, la causa desencadenante es la principal causa de muerte en la cetoacidosis diabética en los adultos, sobre todo. Es decir, si un infarto lo descompensó al paciente, es probable que ese infarto lo lleve a la muerte, porque como decíamos, como tal, de la propia cetoacidosis, su mortalidad es del 0.65 al 3.3, y las infecciones también, sobre todo la neumonía, que descompensa a los pacientes. Y bueno, y aquí ya tenemos un cuadro que nos va a comparar la cetoacidosis con el estado hiperosmótico hiperglucémico. Solo notamos las diferencias, que la glucosa en la cetoacidosis es mayor a 250, pero en el estado hiperosmótico hiperglucémico es mayor a 600, ¿no? Como dice su nombre, es un estado hiperglucémico y también es hiperosmótico.
Entonces, su pH aquí va a estar normal, va a estar más de 7.3, el bicarbonato va a estar más de 18, no va a tener cetonas en orina, pero la osmolaridad, que es un estado hiperosmótico, va a ser más de 320. Por lo tanto, esas son las características. Glucosa más de 600, que el pH se encuentre normal, que no tenga acidosis y que la osmolaridad sea mayor a 320. Esa es la diferencia con la cetoacidosis diabética. Y aquí es un estado grave de deshidratación completamente, por lo tanto va a haber los pacientes van a estar estuporosos o comatosos. Y bien, eso ha sido todo de la revisión de cetoacidosis diabética. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, coméntenos qué les gustaría ver y pues nos despedimos, ¿vale? Disfruten sus estudios.